¿Cómo están amigos? Bienvenidos. Hoy vamos a hablar acerca de qué es lo que está pasando realmente en el mercado de valores, cómo está afectando la subida del petróleo, qué está pasando con la guerra entre Estados Unidos e Irán. Ahora este video te interesa mucho, seas o no seas inversor, dado que la subida del petróleo nos afecta totalmente a todas las personas como consumidores. Primero, antes vamos a empezar hablando de por qué está subiendo el petróleo. Segundo, cómo esto nos va a afectar la subida del combustible. Y por último, te voy a dar algunos datos, algunos tips que yo uso e incluso que he usado ahora con la caída del S&P 500, de la bolsa de valores, para poder proteger mi cartera. Bueno, parecía que todo había acabado, ¿no? 28 de febrero muere el líder supremo Ayatollah Ali tras un ataque conjunto en Teherán, ¿verdad? Tras la muerte que se verificó, no solo él, sino de otras personas muy cercanas a él, incluso alguna hija y familiares, parecía que ya había terminado la guerra. Pero sin embargo, el 8 de marzo del 2026 vuelve a tomar el mando su hijo, que en este caso es Mojtaba Yamanesi. Asume el control absoluto como nuevo líder supremo, algo que no le gustó mucho a los Estados Unidos ni al presidente Trump. Entonces, en sí, ¿cuál es el gran problema que existe de la guerra y por qué afecta esto al petróleo? Porque si te das cuenta aquí, en el gráfico de acá o de aquí, aquí hay un estrecho que le llaman el estrecho de Hormuz, donde pasa prácticamente el 25% del petróleo a nivel mundial. Ya, entonces, ¿qué es lo que ha dicho en este caso Mojtaba Yameni? Dice que va a cerrar este estrecho de aquí, ya, que cualquier embarcación que vaya a pasar por aquí será atacada. Ya, incluso yo hacía este post, ya en TIRS, siempre hago post de noticias, si quieres estar informado todos los días, siempre hago todos los días post, cada hora, lo máximo que pueda. Entonces aquí decía, la inteligencia estadounidense detecta señales que Irán podría estar preparándose para despegar minas navales en el estrecho de Hormuz. Entonces prácticamente eh, Irán está poniendo lo que son estas minas, entonces lo que quiere es, él había anunciado anteriormente que quería renegociar, pero en este caso Estados Unidos no quiere renegociar. Prácticamente lo que quiere es poner una persona que sea un nuevo líder, obviamente que vaya a la par con sus propios ideales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo prácticamente Irán? Parecía que Irán iba a ser fácil de terminar la guerra, pero sin embargo está resistiendo. Y esa resistencia es lo que está provocando miedo a los mercados. ¿Por qué? Porque aquí prácticamente no afecta simplemente, bueno, el petróleo está subiendo, la guerra ya se va a acabar, sino que mientras más tiempo esto demore, recordemos que Rusia y Ucrania ya llevan más de 3 o 4 años, ¿verdad? Entonces, mientras más tiempo esto demore, esto va a perjudicar más al petróleo. Y ya te lo voy a explicar más adelante porque cómo funciona el precio del petróleo. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho Irán? Prácticamente Irán lo que hace es ahorita que está atacando a países vecinos que son aliados de Estados Unidos, como Emiratos Árabes y Qatar. Ya están haciendo objetivos de ataques a infraestructuras críticas para demostrar la capacidad de la resistencia. Eso es lo que está prácticamente haciendo. Incluso hoy, 13 de marzo, salía una noticia que ya no solo está atacando a los consulados americanos, sino también está atacando a las petroleras e incluso a edificios donde prácticamente son bancos, ya bancos o fondos donde está todo el sistema financiero de este país. Ya. ¿Qué es lo que pasó el domingo? Este domingo, ya prácticamente el precio de petróleo llegó a los $118. Ya. Entonces, esto fue una reacción. Todavía no abría el mercado. Entonces, Trump salió diciendo que tenían las suficientes reservas para poder controlar esto, ¿no? Incluso el mismo Japón dijo que también tiene reservas, perdón, el mismo Japón dijo que también tiene reservas para poder, digamos, tener la capacidad para cubrir el suministro mundial por 200 días. Entonces, a pesar de que el bloqueo que está haciendo Irán, ¿no? En el estrecho de Hormuz, podemos ver que ya hay países que están prácticamente sacando sus reservas para poder controlar este precio del petróleo, ¿no? Incluso acá hay noticias como yo también hacía un post hace un día que decía Estados Unidos anuncia liberar 172 millones de barriles de petróleo de la reserva estratégica de petróleo. Los precios de petróleo siguen subiendo después de la noticia. A pesar de que las reservas no están prácticamente calmando como el mercado, igual esto está
un poco hay demasiada volatilidad con lo que es el petróleo y con lo que es el mercado actualmente. Entonces, esto de aquí hay que seguirlo muy cerca y ver más o menos cómo se sigue comportando el precio del petróleo. Pero bueno, al hablar del petróleo, aquí es muy importante destacar algo, porque cómo funciona realmente el precio del petróleo, ¿no? Cuando las noticias anuncian el precio del petróleo sube a 80, sube a 90, o cuando tú ves un gráfico, ¿verdad? Ves un gráfico del crudo, del petróleo, ves sus futuros. Entonces, en ese gráfico tú puedes ver tanto el WTI, que es el West Texas Intermediate, o el Brent. El Brent prácticamente es una referencia comercial entre una referencia de comercio internacional de Europa y el WTI, que es prácticamente la referencia de petróleo del mercado de los Estados Unidos. Entonces, estos prácticamente son como contratos. Entonces, cuando tú ves el precio de ahí, son contratos futuros, ¿ya? No es que precisamente se refiere al precio físico de cada barril actualmente, no, sino son contratos futuros. Entonces, para explicártelo de una forma, te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, hoy el precio del petróleo está en $78. Entonces, un contrato, ¿verdad? De WTI, como vemos que está a $78, tiene que existir un comprador y un vendedor en la cual acepte este precio, ¿verdad? Firman este contrato y entonces es un pacto que lo hacen por $78, que recién ahora en junio es a donde viene prácticamente a ser el intercambio del petróleo. Entonces yo te pregunto esto, ¿tú crees que actualmente con los precios que se están elevando, mayores a 90, a $100, se estén firmando contratos para poder hacer intercambio ahora en junio? Yo creo que no. O sea, es muy escaso porque nadie quiere firmar un contrato con el precio muy elevado, porque el precio del petróleo es demasiado volátil. Si hoy firmo un contrato a $100, ¿qué me asegura que mañana no va a estar a 120? Si no puede estar a 70, a 60. Entonces es prácticamente una pérdida tanto para el comprador. Entonces, si el intercambio se ejecuta a $78 acordados en marzo, sin importar el precio real que esté en junio, como les dije, se puede disparar a 90 o colapsa a 60, se negocia el riesgo al precio ejecutado el día de hoy, que son los $78. ¿Ya? Entonces, prácticamente eso es lo que, de esta forma es lo que, cómo funcionan los precios del petróleo. Ya, son prácticamente contratos futuros. De la misma forma también funcionan todas las materias primas, como son el jugo de naranja y otros productos. Siguiente, pero bueno, a mí, yo, ¿sabes qué? Yo no soy inversor, entonces no, el petróleo no tiene nada que ver conmigo. Eso es lo que he visto últimamente en las noticias, pero esto es muy importante que lo sepas. Este es un efecto dominó. ¿Por qué? Porque el petróleo, si el petróleo sube, prácticamente no se ha escuchado, sube todo. ¿A qué se refiere que sube todo? Del petróleo, al aumentar el petróleo, también aumenta el combustible industrial, donde fabrican productos. La mayoría de los productos que tú consumes, la mayoría de productos que tú compras, sean productos, alimentos de primera necesidad, ya sean empaquetados, ya sean enlatados, todo esto se necesita de un proceso de fabricación en la que necesitan combustible. También la, los camiones, los trailers, todo lo que es la logística de transporte para llegar hasta el consumidor final, hasta tus manos, todo esto se necesita un traslado y también se necesita combustible para poder llenar estos camiones. Ya. Por último, una vez que ya esté en las tiendas, han pagado y han elevado estos precios excesivos, tanto de la logística, tanto de que ahora el costo de la fabricación es mucho más alto. Obviamente que la canasta básica también va a subir. Los productos básicos, los alimentos que consumimos tú y yo día a día también va a subir. Incluso aquí hay dos cosas muy importantes que me olvidé poner en este gráfico. El gas licuado, el gas que compramos nosotros todos los meses para poder cocinar nuestros alimentos, también proviene del petróleo. Ya, ese gas que nosotros compramos para poder cocinar los alimentos. ¿Qué más también sale del petróleo? También sale un producto, un químico llamado nafta, en la cual se producen lo que son los plásticos, las fundas, eh, lo que son estas plantas de caucho para los zapatos, las carcasas de los teléfonos, los teclados de las computadoras, todo esto también se utiliza para poder fabricar estos productos. Entonces, esto prácticamente no solo afecta a tú porque estás invirtiendo en la bolsa de valores, sino a todas las personas, prácticamente a todo el mundo, a todas las personas que consumen productos de primera necesidad, seas pobre, seas de clase media, seas rico. Entonces, esto es muy indispensable para poder tú organizar tus finanzas, porque al aumentar ya los productos, tu ahorro tiene que ser un poquito mayor y digamos ya tienes que
obviamente tratar de gastar menos. ¿Por qué? Porque obviamente los productos van a elevarse un poco. Todo esto ya es un poco de cómo tú vayas a eh, avanzar en lo que se refiere lo que son las finanzas, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que ha pasado últimamente acerca de qué es lo que ha dicho Trump con respecto a la Reserva Federal? Incluso este post que hacía Trump en su red Truth Social decía que, ¿dónde está hoy el presidente de la Reserva Federal? Jerome Lake Powell debe bajar las tasas de intereses inmediatamente sin esperar a la próxima reunión. Ya, entonces esto prácticamente ya le está metiendo presión a Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, para que baje las tasas. Entonces, más o menos una estimación, yo leía que el petróleo a $130 por barril, más o menos la inflación de los Estados Unidos estaría elevándose al 3.9%. Un petróleo de $150 por barril, la inflación de los Estados Unidos estaría aumentando en un 4.3%. Entonces, obviamente aquí Trump va a hacer lo que sea para no mantener el petróleo a elevados precios. Aunque últimamente salió diciendo que él ya prácticamente no le interesa el premio de la paz, ya no le interesa que el petróleo suba, sino le interesa prácticamente eliminar a estas personas que están en Irán, dicho de sus propias palabras, eliminarlas de la faz de la tierra. Ya, él lo que quiere es acabar con todo esto, ¿no? Entonces, obviamente, Trump también hacía este post yo, que desde el 2024 el patrimonio de Trump se ha multiplicado por 200%. Si ves aquí, según Yahoo Finance, desde que Trump llegó a la presidencia, su patrimonio más o menos era de 2.3 billones de dólares, actualmente es de 6.5 billones de dólares. Esto es una subida del 200%. ¿Por qué? Porque él tiene también muchas inversiones en criptomonedas, en el mercado de valores, y a él no le conviene tampoco que el petróleo suba, porque mientras más tiempo, más dura esta guerra, y si el petróleo sigue subiendo o se mantiene en precios muy altos, esto significa que la bolsa de valores va prácticamente a caer o mantenerse estancada, que es lo que ya llevamos desde inicios del año 2026. Pero sin embargo, hoy 13 de marzo, la agencia del Departamento de Comercio de los Estados Unidos publicó los siguientes datos, en la que yo también hice este post reciente, y prácticamente, ¿qué es lo que nos está diciendo? Está comparando el PCE, significa Personal Consumption Expenditure, que es nada menos y nada más que prácticamente el índice de los precios de los bienes y servicios. Entonces, aquí dice que el 2.8%, que fue el registro que se realizó este año, versus el 2.9 que estimaban los analistas, ya fue ligeramente mejor. Pero, pero el favorito de la Fed, ya, este índice favorito que es el Core PCE, fue del 3.1% versus el 2.9% esperado. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Prácticamente este índice de acá, obviamente son los índices de los bienes y servicios, ¿verdad? En los cuales están los alimentos, está la energía, está el transporte, están los servicios financieros, ya. Pero prácticamente el core lo que hace es quitar los alimentos y la energía. ¿Ya? ¿Por qué? Porque son demasiado volátiles y hace que la ecuación de aquí sea un poco más realista para ellos. Entonces, por eso que el core, si te das cuenta, es un poco más elevado. Significa que este índice ha crecido ya en comparación con el año anterior. Pero vamos al consumo personal. El consumo personal significa el spending, ya en lo que están prácticamente gastando el consumidor, ha sido un 0.4% mensual. Y esto es algo mejor de lo esperado, porque prácticamente el consumidor sigue gastando y esto mantiene un poco viva la economía, ¿no? También vemos que los ingresos personales ya fueron un 0.4% versus el 0.5% esperado. Esto es un poco más débil, dado que la gente gana menos de lo esperado, pero sigue gastando. Entonces, prácticamente mucho ojo a esto porque, bueno, acá me estás gastando un poco más, pero la relación con tus ingresos no están tampoco a la par, ¿no? Entonces aquí te me estás endeudando un poquito más. Sin embargo, el PIBI, que esta es la comparación trimestral, aquí vemos la comparación del Q4, significa del cuarto trimestre, fue de un 0.7% versus el 1.4% esperado. Una desaceleración fuerte, ¿ya? Esto pasa porque la economía puede estar perdiendo fuerza o porque la inflación no está cayendo muy rápido, ¿ya? Entonces, estos índices de aquí es muy importante para evaluar cómo está la economía de los Estados Unidos y qué es lo que está realmente moviendo el Producto Interno Bruto de la economía.
Sin embargo, hoy veía un post, ya antes de armar este video, en la que prácticamente lo que son las importaciones se han reducido a lo que son las exportaciones. Esto lo explicaba en otro video que te voy a dejar el link aquí, cuando salió este tema de los aranceles. Entonces, esto está ayudando bastante también a lo que es el Producto Interno Bruto, porque sus ingresos por exportación son mucho mayores a sus egresos por importaciones. Y esto es muy bueno para los Estados Unidos. Ahora, si te está gustando este tipo de información, este tipo de análisis, dale un like, comparte. Esto de aquí a mí me incentiva mucho a seguir haciendo estos videos, porque todo esto lleva mucho trabajo y es tiempo, ¿no? El tiempo que yo le dedico, obviamente lo dedico con mucho cariño porque me gusta hacer esto y para hacerles llegar esta información. Entonces, dale un like, que es gratis, solo tienes que darle un clic y ya. Entonces, ¿es actualmente un buen momento de vender o reducir posiciones? ¿Qué es lo que yo he hecho ya? ¿O qué es lo que yo podría haber hecho, pero sin embargo ya lo hice? Porque yo incluso salí haciendo un post en mis redes sociales, lo que había hecho prácticamente en Instagram, que es donde tengo más, donde comparto más mis propios criterios. Entonces, si no me sigues en Instagram, sí te recomiendo que me sigas. Muchas veces hago mis historias y en mis historias comparto lo que hago al día a día en mis inversiones. Entonces, ¿cuándo deberíamos vender o cuándo deberíamos reducir? Aquí te voy a dejar unos tips que yo los tengo como un checklist en la que yo hago cuando tengo una acción, cuándo debería vender y cuándo debería reducir. ¿Cuándo debería vender? Una salida definitiva, cuando la tesis, digamos, de cierta compañía, de cierta inversión, prácticamente se ha roto, ya, o hay una manera irreparable o hay fallas críticas en la empresa. Ya. Prácticamente cuando sus ingresos ya no van a crecer como seguían creciendo, hacen una fusión con otra empresa, cuando adquieren a otra compañía, ya, todo esto ya es un cambio total de la tesis. Incluso cuando yo analizaba la empresa de Netflix, que también te voy a dejar el video acá abajo, era totalmente un cambio de la tesis porque al momento de que tú compras una nueva compañía y agregas sus activos, sus pasivos, sus deudas, agregas, obviamente, tienes que reconstruir toda esa estructura, todo eso cambia también tu tesis porque van a cambiar, obviamente, aumenta tus gastos, también pueden aumentar tus ingresos, pero toda esa reestructuración al corto plazo va a aumentar mucho tus costos y tus gastos. Y todo eso tienes que, obviamente, estimarlo. Entonces, si yo veo que ya mi tesis no es la misma, eh, digamos, por algún cambio brusco que se va a hacer, digamos, como una compra o una adhesión, una fusión de una nueva empresa, si yo veo que no es conforme o no le entiendo, ¿verdad? No entiendo la nueva compañía que están adhiriendo, yo ya le veo un buen momento para vender la empresa. ¿Cuándo puedo reducir? Obviamente cuando hago una gestión de posiciones, cuando veo que, digamos, si tengo un small cap, por ejemplo, ya las small cap más o menos, mi regla es que siempre están entre un 5 o un 6% o máximo 7% de mi cartera. Si yo veo que ya exceden de ese 100% porque el precio se elevó demasiado, ya no es un 7%, si ya no es un 10%, ya estoy pensando o ya estoy reduciendo exposición. Ya. Obviamente la tesis sigue viva para el entorno macroeconómico o la acción del precio, exigir y mitigar riesgos temporales. ¿Qué significa esto? Que digamos, si también viene un entorno económico confuso, se puede venir una posible recesión como pasó en el año 2022, obviamente también ya empiezo a reducir. Unas banderas rojas también para vender posición, aquí te he puesto, digamos, deterioro estructural, ya los fundamentales de la empresa han cambiado drásticamente, fallas contables, dos reportes de earning para mí consecutivos negativos, es un buen punto, es una buena bandera roja para vender. Noticias de fraude o emisiones dudosas, costo de oportunidad, también resignación de capital hacia oportunidades de mayor comisión o pérdida de interés personal. Si tengo una empresa que prácticamente no está creciendo como yo estimaba o su precio se ha mantenido por 2 o 3 años y veo que no está haciendo nada, prácticamente prefiero deshacerme de esa compañía en la cual veo que hay nuevas oportunidades y prefiero agregar ese dinero a otras nuevas empresas. Crisis de liderazgo, pues pérdida de confianza, especialmente en el CEO o en el CFO, que son las dos cabezas de las compañías, que fue lo que pasó con una compañía que llevaba de energía que se llama EOS, incluso la publiqué en Instagram y decía que yo me deshacía totalmente de mi posición. Llevaba una ganancia del 60 a 70%, sin embargo, la terminé vendiendo con un target del 20%, porque la compañía en pre-market cayó más de un 40%. Entonces,
Si son compañías small cap, tienes que tenerte a estas caídas, ¿no? Por eso siempre es bueno y siempre recomiendo que tú sepas agregar el porcentaje adecuado de tu cartera a estas empresas. Sobrevaloración extrema, cuando los múltiplos están relativamente muy altos, ya estoy pensando en vender esta empresa, porque si yo estimo a 5 años que van a crecer un 15% anual y esta empresa ya me ha crecido un 100% en meses, yo ya estoy vendiendo o reduciendo posición. Y también por algunas estrategias fiscales en la que quiero compensar las pérdidas para pagar menos impuestos. Gestión de posición para reducir. Aquí especialmente más me centro en lo que es small caps, pero si el peso de una sola posición domina la cartera, automáticamente es necesario reducir el tamaño para evitar riesgos de ruina. ¿Ya? Entonces aquí, digamos, si ya lo que vuelvo y te repito, si ya veo que un small cap tengo el 5% y se ha multiplicado por un 100%, yo ya voy reduciendo posición. Extensión del precio. Si el precio por la acción ha subido demasiado rápido en un periodo corto, asegurar ganancias parciales, proteger capital. Esa es una de mis principales estrategias que lo he explicado en Instagram, en la cual yo compro una compañía. Por lo general, las compañías Grow, que es lo que hacen en 1 a 6 meses, se multiplican por 200, 300, un 120%. Yo ya estoy reduciendo posición a un 80, un 100%, o todo depende del análisis técnico también. También, si la volatilidad de una posición no te permite dormir tranquilo, el tamaño es algo incorrecto, reducir hasta recuperar la paz mental. ¿Qué significa esto? Que prácticamente si tienes una empresa en la que le has agregado demasiado porcentaje de tu portafolio o estás apalancado, yo ya pensaría obviamente en vender o reducir esta exposición, porque nada como tener tu tranquilidad. Algunas señales técnicas que también te he puesto aquí, que son las más comunes que yo utilizo, hay muchas, pero las más comunes es esta. Por ejemplo, esta es la media 200, ¿ya? La de 200 días que también usan los fondos de inversión. Más o menos, primero analizo la empresa, veo sus fundamentales. Me encantan esas small caps que más o menos están en este rango. Si yo veo en este rango que hay un posible, hay señales de que esta compañía pueda seguir creciendo, sus fundamentos están intactos, sin embargo el mercado lo ha castigado por el miedo, yo ya empiezo a abrir una posición aquí. Cuando veo que aquí ya esta compañía de aquí a acá ha crecido demasiado, más o menos ha aumentado aquí un 200%, un 150%, yo aquí ya estoy pensando en reducir posición. Entonces, más o menos aquí ya es un poco de trazar soportes y resistencias también, pero ya más o menos que esté lejos de la media móvil 200, ya estoy pensando en reducir posición. También me ha funcionado, bueno, no tanto como la primera, pero eso también me ha funcionado, que muchas de las veces pasa esto, cuando hay un GAT, ¿verdad? Un GAT alcista, ya si una acción presenta un GAT alcista sin noticias, no hay alguna noticia relevante de la empresa que lo justifique porque hubo este GAT alcista, lo más probable es que haya una reversión de precios. Entonces muchas veces esto es manipulación en la que una compañía sube fuertemente, no sé, no ha salido una noticia, ni siquiera hay una presentación de earnings, o no ha salido hablando ni el CEO. Entonces muchas veces sí pasa esto. Entonces esto procura que puede ser una trampa y puede venir una reversión de precios. También es un buen momento para reducir porcentaje. También me enfoco mucho en lo que es el análisis del VIX. El VIX es el miedo, ¿verdad? El miedo del mercado, donde si te das cuenta que he señalado estos puntitos en blanco, ¿qué significa? Por ejemplo, en el año 2020, más o menos el VIX llegó a topar casi los 70 puntos. Estos 70 puntos fue un miedo extremo. Obviamente en la pandemia, incluso el mercado de valores salió, o sea, tuvo que cerrar algunos días porque las ventas eran demasiado extremas. Incluso recuerdo que el S&P, el Nasdaq caían más de un 10, un 9% en un solo día. Eso fue algo, creo que le llamaron el jueves negro. Aquí, si nos damos cuenta, en el año 2000, en julio del 2024, no sé si recuerdan lo que pasó con estas tasas de intereses que estaban los japoneses apalancados, ¿no? ¿Qué es lo que decían? Pedían dinero prestado en yenes y obviamente hacían inversiones en bonos de los Estados Unidos. Cuando Japón salió diciendo que iba a aumentar sus tasas de intereses, aquí hubo un boom de ventas. Entonces, todo esto de aquí también provocó un miedo, que eso fue el lunes negro, que lo llamaron. También tuvo un nombre japonés que no recuerdo muy bien. Aquí también tuvimos el miedo fuerte que hubo en abril del 2025, más o menos, por una posible asimismo recesión. Actualmente en los puntos que llevamos ahora son puntos medios, ya que si te das cuenta, en la mayoría de las veces que hemos tenido en el 21, en el 22, son puntos neutrales. Ya, más o menos es que está en el 30, vemos que llegó
Aquí, si no recuerdo, fue el 26 de febrero o ahora a inicios de marzo, llegó a topar los 35 puntos, pero más o menos ahorita estamos en 30 puntos. Yo al parecer siento que el S&P 500 no ha caído ni un 10% desde el año 2025 de abril. Entonces, creo que para mí más o menos sí debería llegar a estos puntos, ¿ya? No sé, puede que sí, como pueda que no, ¿verdad? Que el miedo sí llegue a alcanzar, porque obviamente no estamos en un miedo extremo. El S&P 500 no ha caído más de un 5%, por ahí lleva un 4.98%, ni siquiera un 10%. Entonces, obviamente, sí hay compañías muy castigadas, que también son muy buenas oportunidades, que lo podemos hablar en otro video. Entonces, esto de aquí también es muy importante. ¿Por qué? Porque buenas compras serían en estos puntos blancos que te he señalado aquí. Siempre y cuando, obviamente, hagas tu propio análisis de las empresas y, obviamente, qué es lo que deberías estar haciendo ahora, como está el mercado, ya prácticamente teniendo tus 3 empresas vistas. O sea, yo ya tengo mis 3 compañías. Solo estoy esperando que el mercado caiga un poquito más y si no cae, pues ya tengo efectivo porque sé que mañana puede caer o de aquí a mañana puede haber otras oportunidades. Incluso yo ya no tenía efectivo, incluso lo publiqué en Instagram, tenía más o menos entre un 2 y un 3%, pero ¿qué fue lo que hice recientemente cuando el mercado presenció una subida? Creo que fue el día miércoles. Yo ya vendí una de mis posiciones de la Small Cap y otras empresas también reduje bastante y actualmente tengo un efectivo del 20% porque siento que esto puede durar un poco más. Obviamente puede ser que me equivoque, de aquí la otra semana el mercado ya se vuelve alcista y siga, y está bien. Lo bueno es que siempre debes estar invertido, nunca debes vender el total de tus posiciones. Yo, por ejemplo, la compañía que actualmente me ha dado más, que es Meta y obviamente Google, ni siquiera les he tocado. Ya, puede ser que caigan y si caen, bueno, aumentaría. Pero siempre, siempre, o sea, la regla número uno, siempre debes estar invertido porque tú no sabes qué vaya a pasar mañana. Pero yo preferiría que si mañana sube el mercado, chévere, bacán, me alegro por las empresas que todavía tengo, ya. Pero ¿qué pasaría si mañana baja y ya no tengo dinero? Entonces aquí es donde tú debes darte cuenta y ya decir, bueno, prefiero que suba y tener dinero a que baje y no tener dinero, ¿verdad? Entonces prácticamente ya tiene que ver mucho con el estilo de inversión, de inversor que quieras hacer. Y obviamente aquí te he dejado por último un checklist que es monitorear el catalizador, el macro, prácticamente lo que está pasando entre la guerra entre Estados Unidos, Irán, lo que está presenciando el bloqueo de Hormuz. También, obviamente, aquí debería, digamos, destacar un punto, que obviamente las tecnológicas están muy castigadas, pero esto de aquí fue como un punto extra, no fue porque estos cayeron, sino porque también fue por la gran... por el gran CAPEX que van a hacer en este año 2026. El gran porcentaje monetario de su caja, incluso están pidiendo mucho dinero para invertir en la IA y eso obviamente el mercado no le está gustando mucho y eso fue los principales factores para que cayeran las tecnológicas, que son las más castigadas, y unas que otras empresas. Obviamente el segundo checklist, proyectar inflación de la Fed, vamos a ver qué es lo que dice Jerome Powell la próxima vez que vaya a hablar. Para mí aquí es muy importante que siempre la Fed vaya muy apartado al gobierno, en este caso de Trump, que sean 2 organismos independientes. No es lo mismo ser juez y parte. Porque bueno, me bajas la inflación, me bajas ahorita las tasas de intereses y chévere, o sea, eh, puede subir el mercado a corto plazo, pero a mí lo que me interesa es el largo plazo, porque yo estoy pensando en el futuro, estoy pensando en mi jubilación, estoy pensando en mis ahorros a muy largo plazo. Y esto a mí a largo plazo no me gusta, no me siento bien. ¿Por qué? Porque a largo plazo puede destruir totalmente el mercado. Incluso actualmente ya hay muchos gurús que están hablando de una estanflación de precios. Obviamente yo no veo muchos puntos para poder llegar todavía a ese tema. Ya como check número 3 tenemos auditar los riesgos técnicos, obviamente ver las empresas. Primero, siempre analizar las empresas que tengan buenos fundamentales, escoger esas compañías y obviamente ya hacer un buen análisis técnico para tener una buena entrada. Cuarto, ya depurar lo que son, digamos, bueno, aquí lo que son depurar fundamentales. Sin embargo, aquí más me hubiera gustado, bueno, hasta aquí yo creo que me equivoqué, esto debería ser el número 3 y este el número 4. Bueno amigos, si te gusta este tipo de videos, por favor, te repito, dame un like y sígueme para más contenido y nos vemos en el próximo video en la que podemos estar hablando de aquellas empresas que pueden estar dando unas buenas oportunidades. Así que nos vemos.